La iglesia se alzaba como un gigante dormido en medio del bosque, cubierta de musgo y silencio. Las campanas, mudas desde hacía décadas, parecían observar a Elara mientras avanzaba entre los escombros. Cada paso resonaba en el suelo de piedra, como si despertara fantasmas que aguardaban su regreso. El aire olía a humedad y a historia, a promesas rotas y oraciones olvidadas. Elara sostenía una linterna que temblaba con el viento, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. En su mano izquierda, un trozo de pergamino amarillento marcaba la última pista. El león que llora guarda la verdad. Su corazón latía con fuerza. Aquel mensaje había sido encontrado entre los viejos documentos de su madre desaparecida 20 años atrás. Desde que lo leyó, algo dentro de ella cambió. No podía ignorarlo. Era como si una voz le susurrara que ese lugar, esa iglesia perdida, tenía respuestas que el tiempo había querido enterrar. Elara no era una mujer ingenua. Había sobrevivido a la desconfianza, al abandono y a una infancia construida sobre medias verdades. Había crecido creyendo que su madre la había dejado en un orfanato por pobreza, pero las cartas anónimas que empezaron a llegar un año atrás contaban otra historia. Hablaban de una fortuna, de una red de poder, de un nombre oculto. Tu vida fue robada, Elara. Encuentra el león y recuperarás lo que te pertenece. Sus manos temblaban mientras apartaba los bancos cubiertos de polvo. En el altar, una escultura imponente de un león de piedra parecía observarla. Sus ojos, vacíos, reflejaban la luz de la linterna con una tristeza casi humana. Bajo su melena tallada, las lágrimas talladas en la roca parecían fluir. Elara se arrodilló frente a la estatua, acarició la superficie fría del mármol y notó algo extraño. Una hendidura, apenas visible, justo bajo una de las lágrimas. Introdujo la punta de su cuchillo. Sonó un clic. El suelo bajo sus pies vibró. El eco se extendió por las paredes y un mecanismo antiguo comenzó a girar. La escultura se movió, revelando un hueco detrás del altar. Dentro, un compartimento oculto contenía una caja metálica sellada con un símbolo grabado. 2 alas cruzadas sobre una corona rota. Elara contuvo el aliento. Aquel emblema lo había visto antes, grabado en el anillo que llevaba su madre el día en que desapareció. «Mamá», susurró, con un nudo en la garganta. Giró el cierre con cuidado. Dentro había una serie de cartas envueltas en una tela roja, un pequeño relicario con su inicial y un cuaderno de notas desgastado. Al abrir la primera carta, su pulso se aceleró. Si estás leyendo esto, hija mía, significa que el peligro sigue vivo. Lo que te contaron fue una mentira. Nuestro nombre debía desaparecer para sobrevivir. Pero la verdad siempre encuentra su camino, y ahora te toca a ti seguirlo. Las lágrimas de Elara cayeron sobre el papel. Cada palabra pesaba como una verdad que había esperado demasiado tiempo. A medida que leía, comprendía que todo lo que había creído, su infancia, su origen, incluso su apellido, había sido parte de una conspiración meticulosamente tejida. Un ruido la hizo girar bruscamente. La puerta principal de la iglesia se había abierto, dejando entrar un viento helado. En la penumbra, una figura se movía con sigilo. Elara apagó la linterna y contuvo la respiración. El eco de unos pasos se acercaba lentamente. El sonido del metal al rozar piedra le confirmó sus temores. No estaba sola. Desde la oscuridad, una voz grave y pausada rompió el silencio. «Así que al fin has llegado, Elara». Su sangre se heló. Esa voz la conocía. No era un desconocido. Era alguien que creía muerto. La linterna seguía apagada, pero los ojos de Elara se acostumbraban a la penumbra. El sonido de las pisadas se hacía más nítido, como un tambor marcando el pulso de su miedo. «¿Quién eres?», susurró, su voz temblorosa pero firme. El intruso dio un paso más.
La tenue luz de la luna, filtrándose por los vitrales rotos, iluminó su rostro. Elara sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Tío Marcus, el hombre alto, de cabello gris y mirada gélida, sonrió con una calma inquietante. «Veo que al fin has encontrado lo que tanto deseabas», dijo con un tono casi paternal. «Has tardado, Elara. Creí que nunca tendrías el valor de venir aquí». «¿Valor?», repitió ella con un hilo de voz. «¿Valor para descubrir tus mentiras?». Marcus dio un paso más y el eco retumbó por las paredes. «Mentiras. No, sobrina. Yo lo llamaría protección». Elara apretó las cartas contra su pecho, retrocediendo. «¿Protección? ¿Me ocultaste? ¿Borraste mi nombre? ¿Por protección?». Él suspiró. «No tenías idea del peso que cargabas. Tu madre se negó a entenderlo. La fortuna de nuestra familia no era solo dinero, era poder, y poder atrae enemigos. Si hubieras crecido sabiendo quién eras, estarías muerta». Las palabras resonaron en su cabeza, pero algo en su tono la llenaba de desconfianza. Marcus siempre había sido un hombre calculador, frío, imposible de leer, y ahora estaba allí, en medio de una iglesia olvidada, justo cuando ella había descubierto el secreto que él había querido enterrar. «¿Dónde está mi madre?», preguntó ella conteniendo las lágrimas. Marcus la observó con una mezcla de pena y desprecio. «Muerta. Hace mucho, lo sabes». «No». Elara negó con la cabeza. «Estas cartas son recientes. Esta tinta no tiene 20 años». El hombre sonrió, pero sus ojos no mostraban emoción alguna. «Te pareces tanto a ella, igual de testaruda, igual de ciega». Un silencio espeso se apoderó del lugar. Elara se dio cuenta de que aún tenía la caja abierta a sus pies. Si Marcus sabía lo que contenía, la mataría allí mismo. De pronto, él dio un paso hacia ella. Elara instintivamente lanzó la linterna hacia una columna y echó a correr hacia el lateral del altar. El sonido del metal chocando contra la piedra distrajo a su tío apenas unos segundos, los suficientes para que ella se escondiera tras una columna rota. Su respiración era entrecortada. El corazón golpeaba como un tambor dentro de su pecho. Escuchó cómo Marcus se movía lentamente, arrastrando los pies sobre las losas del suelo. «¿Crees que puedes escapar, Elara?», dijo con una voz tranquila, demasiado tranquila. «No entiendes el juego en el que estás entrando. Todo está controlado, incluso tu regreso». La joven cerró los ojos. «Controlado». Esa palabra le martilló en la cabeza. ¿Desde cuándo sabían que ella buscaría la verdad? ¿Quién más estaba involucrado? Cuando el silencio regresó, Elara se deslizó hasta el altar otra vez. La caja seguía allí. Tomó las cartas, el relicario y el cuaderno, guardándolos en su mochila. Pero antes de marcharse, algo dentro del compartimento llamó su atención. Un símbolo tallado en el fondo, el mismo de las alas cruzadas sobre la corona rota, pero esta vez acompañado por una palabra: Veritas. Elara pasó los dedos sobre el grabado. Un suave clic resonó. Una parte del suelo se hundió lentamente, revelando una trampilla. Marcus, al escuchar el ruido, giró bruscamente. «Elara, no lo hagas». Pero era demasiado tarde. Ella había abierto la trampilla y descendido por un pasadizo angosto que se extendía bajo la iglesia. La oscuridad la envolvió, solo iluminada por la tenue luz de su móvil. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones latinas y símbolos extraños. A medida que avanzaba, el aire se hacía más denso, cargado de un olor a tierra y humedad antigua. «Veritas», murmuró, «la verdad». Eso buscaba. A lo lejos, escuchó los pasos de Marcus bajando tras ella. Elara aceleró el paso. No sabía hacia dónde la llevaba ese túnel, pero cada paso que daba era un salto de fe. Había pasado toda su vida en la sombra de una mentira, y ahora, por primera vez, estaba corriendo hacia la oscuridad.
para encontrar la luz. De pronto, el túnel se abrió en una cámara subterránea. En el centro, un púlpito tallado con figuras de ángeles sostenía un libro abierto. Las páginas, cubiertas de símbolos familiares, brillaban con una luz tenue. Elara se acercó. Reconoció la caligrafía. Era la de su madre, pero antes de poder tocarlo, una voz resonó detrás de ella, fría como el acero. «No debiste venir, Elara. Ese libro no te pertenece». Ella giró lentamente. Marcus estaba allí, apuntándole con una pistola. Y en ese momento comprendió que aquel viaje no era solo por respuestas, sino por su vida. El sonido del clic metálico resonó en la bóveda subterránea, más fuerte que el propio eco de la respiración contenida de Elara. El cañón de la pistola apuntaba directamente a su corazón. Marcus no titubeaba. «Aléjate del libro», ordenó con voz grave. «No sabes lo que contiene». Elara levantó lentamente las manos, pero sus ojos permanecieron fijos en el texto. «¿Qué tanto miedo te da la verdad, tío?», preguntó con una mezcla de desafío y temblor. Él no respondió de inmediato. Dio un paso más, el arma firme, la sombra de su figura proyectándose sobre el altar iluminado por la tenue luz del móvil. «Tu madre y yo hicimos un pacto, un juramento sellado por sangre. Nadie debía abrir este lugar jamás». Elara apretó los labios. «Entonces, ¿por qué hay cartas tuyas en la caja? ¿Por qué la mencionas a ella como una amenaza?» El rostro de Marcus se endureció. «Porque lo era», susurró con amargura. Ella no entendió el poder de lo que heredó. Quiso revelarlo al mundo. Y eso hubiera destruido todo lo que construimos durante generaciones. La joven dio un paso al frente, ignorando el peligro. ¿Y destruirme a mí también era parte del plan? El silencio fue la única respuesta. Elara notó el temblor leve en la mano del hombre. Entonces lo comprendió. Marcus no era solo el villano de una conspiración familiar. Era un hombre devorado por el miedo. «Tú sabías quién era yo», continuó ella. «Sabías que tarde o temprano encontraría las cartas». Marcus tragó saliva. «Lo sabía», admitió. «Pero nunca debiste volver. No después de lo que pasó con tu madre». Elara sintió un escalofrío. «¿Qué pasó con ella realmente, Marcus? No me digas que murió. Dime la verdad». Él bajó lentamente el arma. Su mirada se perdió en algún punto del vacío, como si lo que iba a confesar le pesara demasiado. Ella descubrió el símbolo del león que llora. Pensó que era una metáfora, una simple señal familiar, pero no lo era. Representaba una orden secreta, una hermandad que protegía el legado de nuestra familia. El oro, los títulos, las empresas, todo eso es solo la superficie. Lo que realmente guardamos es conocimiento. Elara frunció el ceño. «Conocimiento», Marcus asintió. «Antiguo, peligroso, algo que muchos matarían por poseer. Tu madre quiso compartirlo, romper el pacto. Cuando intentó huir con los documentos, la encontramos». Elara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿La mataste tú?». El hombre desvió la mirada. «Yo no apreté el gatillo, pero di la orden». Un grito ahogado escapó de la garganta de Elara. Las lágrimas nublaron su vista, pero dentro de ella crecía algo más fuerte que el dolor, una furia helada, una determinación que no conocía hasta ese instante. «Entonces me matarán a mí también», dijo con una calma peligrosa, «porque no pienso detenerme». Marcus la miró con tristeza. «Eres igual que ella». Ella dio un paso al frente. «No, soy peor». En un movimiento rápido, Elara arrojó su mochila hacia un lado. Marcus, instintivamente, giró la cabeza y en ese segundo de distracción, ella se abalanzó sobre el altar, tomó el libro y lo apretó contra su pecho. Marcus disparó. El sonido fue ensordecedor.
El ara cayó al suelo, el libro entre sus brazos, un hilo de sangre corriendo por su brazo. No había sido un impacto directo, pero el dolor era insoportable. Marcus corrió hacia ella, pero antes de alcanzarla, una vibración profunda sacudió la cámara. El suelo tembló, las paredes comenzaron a resquebrajarse. El mecanismo antiguo, activado por el disparo o el peso del libro, se había puesto en marcha. «El ara, déjalo, se hundirá todo», gritó Marcus extendiendo la mano, pero ella, entre el caos, lo miró fijamente. «Entonces hundámonos con la verdad». El techo comenzó a caer. Polvo, piedra y eco de siglos se mezclaban en una sinfonía apocalíptica. El ara, herida pero consciente, gateó hacia una pequeña salida en la pared lateral, apenas visible bajo un relieve del león llorando. Antes de escapar, miró una última vez el altar y murmuró: «Madre, lo encontré», y desapareció en la oscuridad del túnel, mientras el templo subterráneo se derrumbaba detrás de ella. El eco del derrumbe seguía resonando en los oídos de El ara mientras se arrastraba por el túnel angosto. El aire era espeso, cargado de polvo y humedad, y cada respiración le quemaba los pulmones. Su brazo herido latía al ritmo frenético de su corazón, pero no soltó el libro, jamás. A tientas, avanzó entre piedras caídas y raíces que se colaban desde el techo. El túnel descendía en espiral y aunque no veía nada, podía sentir que se adentraba más y más en las entrañas de la tierra. De pronto, una corriente de aire frío le rozó el rostro. Luz, un resquicio, una salida. Forzando el cuerpo exhausto, el ara empujó una losa suelta y emergió a un callejón estrecho detrás de la iglesia. La noche la recibió con un silencio tenso, interrumpido solo por el lejano murmullo de las campanas que seguían repicando, ajenas al desastre subterráneo. Se apoyó contra la pared, tratando de controlar la respiración. La herida del brazo sangraba con más fuerza. No puedo detenerme ahora», susurró, apretando los dientes. El libro pesaba más de lo que recordaba, como si dentro de sus páginas latiera un corazón propio. Lo abrió apenas, con manos temblorosas. No era un texto común. Las hojas estaban cubiertas de símbolos antiguos, anotaciones al margen, y entre ellas sobres lacrados con el mismo emblema, el león que llora. El ara apenas alcanzó a leer una línea antes de escuchar pasos. Varios. El sonido metálico de botas sobre el empedrado la hizo reaccionar de inmediato. Apagó su linterna, guardó el libro bajo la chaqueta y corrió. Las sombras se movían con precisión militar. Eran tres. No eran simples curiosos, eran cazadores. Uno de ellos gritó: «¡La tenemos! ¡Atrás de la iglesia!». El ara giró por una calle lateral, resbaló sobre el pavimento húmedo y cayó de rodillas. El dolor era insoportable, pero el miedo la empujaba. Corrió hasta un antiguo muro cubierto de hiedra y lo escaló con dificultad. Al otro lado, un cementerio. Las cruces se alzaban como centinelas mudos, y entre ellas el ara se ocultó tras un mausoleo. El corazón le latía tan fuerte que temía que los hombres pudieran oírlo. Desde su escondite, observó cómo las linternas de los cazadores barrían el terreno. «Debe tener el libro», dijo uno con voz seca. Marcus no lo consiguió. El ara apretó los puños. Marcus, ¿seguía vivo? ¿Había escapado del derrumbe? No podía saberlo. Pero si esos hombres lo mencionaban, significaba que la red era mucho más grande de lo que imaginaba. Cuando los pasos se alejaron, el ara se permitió un respiro. El frío del amanecer empezaba a filtrarse entre las lápidas. Sacó el libro una vez más y rompió uno de los sobres lacrados. Dentro había una carta amarillenta escrita con la caligrafía inconfundible de su madre. «El ara, si estás leyendo esto, significa que la verdad ha salido a la luz. No busques el oro ni el poder.
El secreto que custodiamos es más peligroso que cualquier fortuna. Nuestro apellido no solo guarda un legado, guarda una maldición. Si el león llora, el mundo recordará lo que tratamos de enterrar. Elara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una maldición, una promesa y sobre todo una advertencia. Cerró la carta con manos temblorosas y se levantó. Entonces, no solo buscaré la verdad, murmuró, la voy a exponer. Un ruido detrás de ella la hizo girar. Un disparo retumbó. La bala pasó rozando la lápida frente a su rostro. Los cazadores la habían encontrado. Corrió entre las tumbas, saltó una verja oxidada y se internó en una zona boscosa detrás del cementerio. Los árboles la envolvieron, el aire se volvió más espeso y en la distancia un sonido metálico le indicó que uno de ellos recargaba el arma. Su única salida era una vieja carretera que bordeaba el bosque. Cuando llegó a ella, exhausta, una camioneta se detuvo frente a ella con las luces encendidas. Una figura bajó del vehículo. Era un hombre joven, de barba corta y ojos oscuros. La miró sin sorpresa, como si la estuviera esperando. «Súbete si quieres seguir con vida», dijo. Elara dudó. «¿Quién eres?» El hombre sonrió apenas. «Un amigo de tu madre, y también del león». Elara lo miró, incrédula, pero el ruido de los cazadores se acercaba. Sin pensarlo más, abrió la puerta y subió. El vehículo arrancó a toda velocidad mientras los disparos resonaban a lo lejos. Por primera vez en años, Elara sintió algo parecido a esperanza, aunque no sabía si debía confiar en él. Elara observaba el camino perderse entre los árboles mientras la camioneta se adentraba por una ruta estrecha y sin nombre. El silencio en el vehículo era espeso, casi insoportable. Solo el motor y su respiración entrecortada llenaban el espacio. El hombre al volante no había vuelto a hablar desde que la rescató del cementerio. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, un rosario colgando del espejo retrovisor y una mirada fija en el horizonte. «¿Vas a decirme tu nombre?», preguntó finalmente Elara, rompiendo el silencio. El hombre asintió lentamente. «Me llamo Darío. Trabajé con tu madre antes de que todo cambiara». Elara frunció el ceño. «¿Antes de que muriera?». Darío no respondió de inmediato. «Antes de que desapareciera», corrigió con voz baja. Elara se quedó helada. «¿Desapareciera? Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Lo vi con mis propios ojos». Darío la miró un segundo y volvió la vista al camino. «Eso es lo que te hicieron creer. Pero la mujer que enterraron no era tu madre, Elara. Era su doble». Elara sintió un vacío en el estómago, un vértigo imposible. «No, eso no puede ser cierto. Tu madre sabía demasiado», continuó Darío. «Había descubierto que el león que llora no era solo un símbolo familiar, sino el nombre en clave de una organización secreta fundada hace siglos por los de tu linaje. Controlaban fortunas, archivos y hasta la política eclesiástica. Cuando intentó denunciarlo, intentaron matarla, así que fingió su muerte». Elara se llevó las manos a la cabeza. «¿Y por qué me dejó? ¿Por qué dejar que creyera que estaba muerta?». Darío bajó la velocidad. «Porque había alguien más buscándote. Tu tío, Rodrigo. Él necesitaba eliminar a cualquiera que pudiera reclamar la herencia de la familia o revelar la red de poder que construyó. Tú eras la última pieza del tablero». Elara apretó los puños. El nombre de su tío le revolvía el alma. Recordó vagamente sus visitas cuando era niña, el perfume caro, la sonrisa falsa, las conversaciones en voz baja con su madre. «Entonces, ¿todo esto es por dinero?», preguntó. Darío negó con la cabeza. «No solo dinero. La herencia incluye algo más. Documentos que prueban una línea de corrupción entre la familia y ciertos miembros de la iglesia. Si eso sale a la luz, cae todo su imperio». Elara sacó el libro envuelto de su chaqueta. «¿Y esto? ¿Por qué lo buscan tanto?».
Darío la observó con cautela. Porque ese libro es el mapa. Contiene las coordenadas de las bóvedas donde se guarda la información y el nombre del verdadero león. El ara abrió el libro por una de las páginas cubiertas de símbolos y notas al margen. Mi madre escribió aquí: el león llora donde la fe se corrompe. ¿Qué significa? Darío suspiró. Era su forma de señalar el origen de todo. La primera traición está en España, en Toledo. El ara levantó la mirada. ¿Toledo? ¿La ciudad donde empezó nuestra historia? Donde empezó la mentira, respondió él. Durante los kilómetros siguientes, Darío le explicó que la red, el león que llora, operaba desde la Edad Media. Su familia, los Valcárcel, eran sus fundadores. Cada generación juraba custodiar un secreto a cambio de poder, tierras y silencio. Pero su madre había roto el juramento y por eso todo había comenzado a derrumbarse. A medida que lo escuchaba, el ara comprendía que no era una simple heredera de fortuna. Era el último eslabón de una cadena de culpa. La camioneta se detuvo en un mirador solitario. Abajo, un valle iluminado por la luna. Darío bajó del vehículo y le tendió la mano. Antes de seguir, necesito que decidas. Si seguimos hacia Toledo, ya no habrá marcha atrás. El ara lo miró, con el libro apretado contra el pecho. Si lo que dices es verdad, entonces mi madre no huyó, luchó. Y si ella lo hizo, yo también lo haré. Darío sonrió apenas, una mueca cansada. Entonces eres más Valcárcel de lo que crees. El ara levantó la vista al cielo nocturno, donde una estrella fugaz cruzó el firmamento. No, soy más como mi madre. El motor rugió una vez más, y la camioneta tomó rumbo al norte. Mientras avanzaban, el ara pensaba en el símbolo del león que llora, y en la promesa que su madre había dejado escrita. Cuando el león llore sangre, el mundo conocerá la verdad. Y en su pecho, por primera vez, no había miedo, había fuego. La carretera hacia Toledo serpenteaba entre colinas áridas y olivares dormidos, bajo el sol del amanecer. El ara observaba el horizonte mientras el libro descansaba abierto sobre sus piernas. Cada símbolo parecía cobrar vida a la luz dorada. ¿Por qué Toledo?, preguntó sin apartar la vista del texto. Darío respondió sin dudar. Porque aquí fue donde comenzó el juramento. La primera reunión de los fundadores del León que llora se hizo bajo una iglesia llamada San Bartolomé del Silencio. Nadie fuera de la familia conoce su existencia. El ara recorrió con los dedos un grabado que mostraba una torre coronada por un león con lágrimas talladas en piedra. Esto está en una de las páginas. Mira, le mostró el dibujo. Cuando el león mire al oriente, la verdad se revelará. Darío asintió con gravedad. Esa torre existe. Tu madre me habló de ella. Dijo que dentro había un pasadizo sellado por generaciones. El ara apretó el libro con fuerza. Y allí está la verdad. Horas después llegaron al casco antiguo de Toledo. Calles empedradas, muros de piedra y el eco de campanas lejanas los envolvieron. Parecía una ciudad detenida en el tiempo. Darío estacionó la camioneta en una calle estrecha, frente a una pequeña iglesia que no aparecía en ningún mapa moderno. El ara se quedó sin aliento. Sobre el portón de hierro oxidado, una figura tallada, un león con lágrimas en los ojos, mirando al este. San Bartolomé del Silencio, susurró Darío. El ara se acercó y empujó la puerta. El chirrido resonó como un lamento. Dentro, el aire olía a piedra húmeda y a incienso antiguo. La luz se filtraba apenas por vitrales rotos. Caminaron hasta el altar, donde el suelo mostraba una losa con una inscripción casi borrada. Solo la sangre de la verdad romperá el silencio. El ara pasó la mano por las letras. ¿Qué significa? Darío la observó con seriedad.
Tu madre me dijo que el altar era una cerradura y la llave está en tu sangre. El ara lo miró incrédula. ¿Qué? Darío sacó de su bolsillo una pequeña daga ornamentada con el mismo emblema del león grabado en el mango. No necesitas más que una gota, dijo con calma. El ara dudó unos segundos. Su mente se debatía entre el miedo y la intuición que la empujaba a seguir. Finalmente, se cortó levemente la palma. Una gota cayó sobre la losa. El suelo vibró. El aire se llenó de un sonido grave, metálico. La piedra comenzó a deslizarse lentamente, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. «Por Dios», murmuró el ara, con la respiración entrecortada. Darío encendió una linterna. «Tu madre llegó hasta aquí una vez, pero no pudo pasar del segundo sello». Bajaron los peldaños cubiertos de polvo y telarañas. El eco de sus pasos resonaba en las paredes húmedas. A medida que descendían, el aire se volvía más frío. En las paredes se distinguían grabados de leones, cruces y frases en latín. Lux veritatis, silentium sanguinis. La luz de la verdad, el silencio de la sangre, tradujo Darío en voz baja. Llegaron a una cámara circular. En el centro, una mesa de piedra con varios pergaminos y un relicario cerrado con un sello de cera roja. El león llorando sangre. El ara se acercó lentamente, temblando. «¿Qué hay ahí dentro?» Darío la miró, con una mezcla de respeto y temor. «Tu madre decía que ahí está el documento que prueba la corrupción del clan Valcárcel y su pacto con la iglesia». El ara estiró la mano, pero antes de tocarlo, un sonido metálico la detuvo. Un clic, una trampa. De las paredes surgieron mecanismos antiguos. La puerta se cerró de golpe y un gas espeso comenzó a filtrarse por las rendijas. «¡Corre!», gritó Darío, cubriéndose la boca con la chaqueta. El ara buscó una salida desesperada hasta que notó algo, una figura en la penumbra observándolos desde el umbral sellado. Una silueta alta, con un anillo dorado que reflejaba la luz de la linterna. «No puede ser», susurró Darío retrocediendo. «Es él». El ara lo reconoció antes de que el nombre escapara de sus labios. «Tío Rodrigo». El hombre sonrió con frialdad. «Sabía que vendrías, sobrina. Siempre fuiste igual que ella, ingenua y peligrosa». El ara sintió cómo el aire se hacía más denso. Rodrigo avanzó un paso. «Este lugar no es tu herencia, es tu tumba». Y la cámara, sellada bajo siglos de piedra, empezó a temblar. El rugido sordo del temblor hacía vibrar las paredes de piedra. El ara trató de cubrirse la boca, respirando con dificultad mientras el gas seguía extendiéndose. Su tío Rodrigo Valcárcel, impecable a pesar del polvo y la humedad, avanzó con calma, como si todo a su alrededor no fuera más que una escenografía para su propio acto final. «No entiendes lo que haces, el ara», dijo con voz baja pero firme. «Ese relicario no es un tesoro, es una sentencia». Darío se interpuso entre ambos. «¿Por qué ocultarlo, Rodrigo? ¿Por qué matar por esto?» Rodrigo sonrió, esa sonrisa que mezclaba desprecio y piedad. «Porque el poder no se comparte, muchacho, se hereda o se arrebata». El ara sintió un escalofrío. «¿Qué le hiciste a mi madre?» El hombre la miró con frialdad, sin una sombra de remordimiento. «Tu madre fue brillante, demasiado. Creía que la verdad podía salvarnos, pero la verdad solo destruye, el ara, como lo hará contigo». «¡La asesinaste!», gritó ella temblando de rabia. Rodrigo guardó silencio unos segundos antes de responder. «No tuve que hacerlo. Ella escogió morir antes de entregarme la clave». El ara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa frase, la clave. Todo cobraba sentido. Las cartas, los símbolos, las advertencias. «Entonces tú activaste las trampas», susurró. Rodrigo se encogió de hombros.
Nadie debía llegar tan lejos, pero debo admitir que subestimé tu determinación, igual que la de tu madre. Elara apretó los puños. Ella me preparó para esto. Rodrigo la observó con atención. ¿Y crees que eso te hará más fuerte? Estás cavando tu propia tumba. Darío, aún cubriéndose el rostro, se acercó al altar. Si ese relicario es lo que creo, entonces es más que una herencia. Es prueba de todo: corrupción, asesinatos, robos, todo bajo el símbolo del león. Rodrigo se giró con rapidez, sacando una pequeña pistola antigua de su abrigo. Ni un paso más. Elara se interpuso instintivamente. No le dispares. No tengo intención de hacerlo, respondió él con calma inquietante. Pero no permitiré que abras eso. Elara lo miró fijamente. ¿Y si ya lo hice? Rodrigo titubeó. En ese instante, Elara sacó del bolsillo interno de su abrigo un fragmento de cera roja. El sello roto. El rostro de Rodrigo se contrajo en una mueca de furia y pánico. ¡No sabes lo que has hecho! Elara, con las manos temblorosas, levantó el pergamino que había dentro del relicario. Las letras estaban escritas con tinta oscura, casi seca, y el emblema del león con lágrimas ocupaba la cabecera. Darío acercó la linterna. El texto decía: el linaje Valcárcel nació del silencio de un crimen, una sangre usurpada, la heredera perdida, el juramento roto. Solo quien porte la marca y el dolor podrá restaurar el equilibrio. Elara se llevó la mano al pecho. En su piel, bajo la blusa, sentía la ligera marca que siempre creyó una simple mancha de nacimiento. Un diminuto león, casi imperceptible. Rodrigo vio su gesto y bajó el arma lentamente. Así que es verdad, tú la tienes. Darío frunció el ceño. ¿Qué significa? Rodrigo suspiró derrotado. Significa que ella es la auténtica heredera del juramento, que todo lo que he construido, todo lo que tomé, le pertenece. Elara lo miró, la voz quebrada. Tú lo sabías desde el principio, desde el día que naciste, admitió él, y por eso te escondí. Elara dio un paso atrás, confundida. ¿Me escondiste? ¿Tú? Rodrigo asintió. Tu madre quería protegerte de los que te habrían usado, pero no entendió que la única forma de mantenerte a salvo era mantenerte lejos. Un ruido sordo interrumpió la conversación. El techo comenzó a agrietarse. El mecanismo de defensa del templo se activaba. Darío gritó: «¡Tenemos que salir de aquí!». Rodrigo, sin apartar la vista de Elara, lanzó la pistola hacia ella. «No puedo salir, pero tú sí. Llévate el documento, cuídalo, no confíes en nadie, ni siquiera en él», señaló a Darío. Elara no entendía. «¿Por qué haces esto ahora?». Rodrigo esbozó una sonrisa cansada. «Porque aunque lo niegues, en ti hay algo de tu madre y también algo de mí, y ese fuego merece sobrevivir». El techo se desplomó. Un bloque cayó entre ellos. Elara gritó su nombre, pero Rodrigo ya había desaparecido entre el polvo y el estruendo. Darío la tomó del brazo. «Elara, vámonos». Subieron corriendo los escalones, tosiendo, mientras el templo se derrumbaba tras ellos. Cuando por fin salieron al exterior, el sol de Toledo los cegó. Elara cayó de rodillas, respirando con fuerza, sosteniendo el pergamino contra su pecho. Darío se arrodilló a su lado. «Lo logramos». Ella negó con la cabeza. «No, Darío, esto no ha hecho más que empezar». A lo lejos, entre las ruinas, el eco de un rugido de piedra resonó. El león lloraba. Otra vez. El polvo aún flotaba en el aire y el sol, alto sobre Toledo, parecía un testigo indiferente de la tragedia. Elara permaneció de rodillas frente a las ruinas de la iglesia, respirando con dificultad. El pergamino seguía en su mano, manchado de tierra y sudor, pero intacto. El legado de siglos sobrevivía. Darío se acercó colocándole una mano en el hombro. «Tienes que ponerte de pie, Elara. No podemos quedarnos aquí. Vendrán más».
Ella lo miró con los ojos hinchados por el llanto. ¿Más? ¿Quiénes? Darío dudó. Los que financiaron todo esto, los cazadores del león, no van a detenerse ahora. El ara apretó el pergamino contra el pecho. Entonces dime quiénes son. Darío bajó la mirada. Si te lo digo, te conviertes en su objetivo. Ya lo soy, respondió ella con firmeza. El silencio entre ambos fue pesado, espeso como la bruma. Finalmente, Darío asintió. Está bien, pero no aquí, no ahora. Hay un lugar donde podemos estar seguros, por un tiempo. Caminaron durante horas por los callejones antiguos de Toledo hasta llegar a un taller abandonado, oculto tras una vieja puerta de hierro. Dentro, entre herramientas oxidadas y un olor a madera envejecida, Darío encendió una lámpara de aceite. Sobre la mesa desplegó varios mapas y fotografías. Esto, dijo señalando una imagen antigua, es el símbolo original del león que llora. No es solo un emblema familiar, el ara. Es el sello de una orden fundada hace más de 500 años. Custodes Lacrimarum, los guardianes de las lágrimas. El ara frunció el ceño. ¿Guardianes de qué? Darío la miró fijamente. De un conocimiento que el Vaticano quiso borrar, algo que tu madre intentó proteger y que tu tío intentó poseer. El ara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Darío suspiró. Todo. Tu linaje desciende de la rama original de los fundadores. Eres la última heredera directa. Lo que tienes en tus manos no es solo un testamento, es un mapa. El ara desplegó de nuevo el pergamino bajo la luz. Entre las líneas del texto, ahora más visibles por el calor de la lámpara, emergían símbolos ocultos, coordenadas, dibujos, fragmentos de un código cifrado. ¿Un mapa hacia qué? Preguntó. Darío vaciló. Hacia el arca del juramento. El ara lo observó, incrédula. ¿El arca? ¿Estás diciendo que...? No el arca bíblica, la interrumpió él. El juramento es una reliquia, una pieza de poder. Contiene los nombres de aquellos que juraron fidelidad a los custodes y las pruebas de quienes los traicionaron. El ara comprendió de golpe. Y entre esos nombres está el de mi tío. Darío asintió, y el de muchos más. Gente poderosa, obispos, políticos, empresarios, todos los que, desde las sombras, han movido los hilos de este legado. El ara guardó silencio unos segundos. ¿Y mi madre? Darío la miró con una mezcla de respeto y tristeza. Tu madre fue la última en intentar romper el juramento. Quería revelar todo, por eso la silenciaron. La respiración de el ara se volvió irregular. Entonces, si yo continúo lo que ella empezó, te convertirás en su objetivo. El ara levantó la vista. Ya lo soy, repitió con calma. Y si mi madre murió buscando la verdad, entonces yo viviré para encontrarla. Darío la observó en silencio. Luego, con lentitud, sacó un sobre sellado de su chaqueta. Tu madre me confió esto hace muchos años. Dijo que solo te lo entregara cuando estuvieras lista. El ara lo tomó con manos temblorosas. Dentro había una fotografía vieja, su madre, más joven, junto a Rodrigo, y un hombre desconocido con una cruz marcada en la muñeca. Detrás, una nota escrita con la caligrafía de su madre. Si lees esto, hija mía, es porque la verdad te ha encontrado. No confíes en el guardián, la traición tiene rostro conocido. El ara levantó lentamente la vista hacia Darío. Sus ojos, antes cálidos, ahora parecían más oscuros. Él notó su mirada. ¿Qué pasa? Ella apretó el sobre. ¿Por qué no me hablaste de mi madre antes? Darío no respondió. Fuera, una sombra se movió entre los callejones. Un reflejo metálico brilló por un segundo. El ara entendió. Ya no estaban solos. El sonido metálico del seguro resonó como una sentencia. El ara giró hacia la puerta del taller.
una figura encapuchada avanzaba lentamente, apuntando con un arma. Darío se interpuso entre ambos. ¡Corre, Elara! Pero ella no lo hizo. Se quedó inmóvil, mirando cómo el reflejo de la lámpara temblaba sobre el rostro del intruso. La figura habló con voz grave. «Entrega el pergamino, Darío. Tu tiempo de protección ha terminado». Elara sintió un golpe en el pecho. ¿Protección? ¿Qué significa eso? Darío levantó una mano, intentando calmar la situación. «No dispares. No aquí». El intruso dio un paso más. «Cumple tu juramento o muere como los otros guardianes». Elara lo entendió entonces. El guardián del que hablaba su madre estaba frente a ella, pero no era el intruso, era Darío. «Tú», murmuró Elara retrocediendo, «tú eras el guardián». Darío bajó la mirada. «Sí, pero no todo es lo que parece. Me mentiste», gritó ella con la voz quebrada. «Dijiste que querías ayudarme, y lo hice», respondió él. «Pero mi deber era mantenerte viva hasta que el juramento se cumpliera». El intruso cargó el arma. «Ha hablado demasiado». Darío se lanzó sobre él. Hubo un disparo, luego otro. El eco se perdió entre los muros del taller. Elara cayó al suelo, cubriéndose los oídos. Cuando levantó la vista, el intruso yacía en el suelo, y Darío sangraba del hombro. «Tienes que irte», dijo él, jadeando. «Sigue el mapa. Al monasterio de San Víctor. Es donde todo comenzó». «No», replicó ella. «No sin saber la verdad». Darío sonrió débilmente. «Tu madre creyó que el juramento podía romperse, pero no es un pacto de sangre, Elara, es un pacto de memoria». «¿Qué quieres decir?» «Cada heredero lleva en su sangre fragmentos del secreto. Por eso te buscaron desde niña. Por eso te ocultaron». Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Yo soy la llave?» Darío asintió. «¿Y la puerta?» Las luces del taller parpadearon. Afuera, motores y pasos se acercaban. «Van a entrar», susurró Elara. Darío le entregó una pequeña cruz de hierro. «Tu madre la llevaba siempre. Dentro tiene una cápsula con parte del código. Sin eso, el arca no podrá abrirse». Elara tomó la cruz con las manos temblorosas. «¿Y tú?» Darío la miró con una mezcla de cariño y culpa. «Mi camino termina aquí. El tuyo apenas empieza». Antes de que ella pudiera responder, una explosión sacudió el lugar. El techo se vino abajo, lanzando polvo y fuego por todas partes. Elara corrió hacia la salida, pero una viga cayó bloqueando el paso. Giró hacia Darío, quien la empujó hacia una ventana lateral. «Ve, Elara», gritó. «Corre por los que murieron por este secreto». Ella lo vio desaparecer entre el humo y el fuego. Afuera, el aire frío de la noche le cortó los pulmones. Corrió sin mirar atrás, con el pergamino bajo el brazo y la cruz de hierro colgando de su cuello. Horas después, llegó al amanecer al monasterio de San Víctor en las colinas de Castilla. Las campanas tañían solas, aunque no había monjes a la vista. Entró guiada por un instinto ancestral. En el altar principal, una escultura de un león llorando la observaba desde la penumbra. Y allí, grabadas en el mármol, leyó las palabras que cambiarían su destino. Solo quien porta la cruz y la sangre puede revelar el juramento. Elara levantó la cruz. El suelo tembló. La estatua se movió lentamente, dejando al descubierto una escalera descendente, cubierta de polvo y símbolos antiguos. Bajó los primeros peldaños con el corazón acelerado. Sabía que cada paso la acercaba más a la verdad y al rostro final de la traición. Elara descendió por la escalera oculta bajo el altar. El aire era frío y espeso, impregnado de humedad y polvo antiguo. Cada peldaño crujía como si protestara contra su osadía. Al final, un corredor de piedra se abría ante ella.
iluminado por antorchas que parecían arder desde hacía siglos. En las paredes, símbolos tallados mostraban leones, cruces invertidas y nombres borrados por el tiempo. La última puerta estaba cerrada por un mecanismo con 3 anillos concéntricos, cada uno grabado con letras latinas. Recordó las palabras de Darío: «Solo quien porta la cruz y la sangre puede revelar el juramento». El Ara tomó aire, abrió el medallón que llevaba al cuello y encontró una pequeña aguja escondida. Sin dudarlo, la clavó en su dedo y dejó caer una gota de sangre en el centro del mecanismo. El sonido que siguió fue profundo, como un corazón despertando. Los anillos giraron lentamente hasta alinearse y la puerta se abrió con un chasquido que resonó por todo el subsuelo. Dentro, una cámara circular custodiaba un objeto cubierto por un paño de terciopelo rojo. El Ara avanzó con cautela. Cada paso era un eco de generaciones enteras que habían vivido y muerto por ese secreto. Levantó el paño. Bajo él descansaba un cofre de oro grabado con símbolos hebreos y latinos. El arca del juramento. La tocó con la punta de los dedos y, al hacerlo, una visión la golpeó con fuerza. Su madre, joven, sosteniendo el mismo cofre, rodeada de fuego y gritos. Un hombre, su tío, arrebatándoselo, y ella escondiendo algo dentro antes de desaparecer. El Ara comprendió. La fortuna familiar no era dinero ni poder político. Era la custodia de un conocimiento prohibido. El testamento original de un grupo de teólogos perseguidos por la Iglesia que afirmaban haber descifrado un fragmento del verdadero evangelio, aquel que cuestionaba los cimientos del poder papal. El arca contenía las pruebas. Los custodes lacrimarum no protegían tesoros, sino silencios. El Ara abrió el cofre. Dentro había pergaminos, sellos antiguos y una carta dirigida a ella. La reconoció al instante, la letra de su madre. Si lees esto, hija mía, significa que has encontrado la verdad. No busques venganza. Nuestro linaje no nació para destruir, sino para recordar. El juramento del león no era guardar el poder, sino evitar que cayera en manos de los codiciosos. Confía en tu corazón, él sabrá qué hacer. El Ara se arrodilló llorando en silencio. El peso de siglos de conspiración se desmoronaba frente a ella. La historia de su familia, manchada por la ambición, encontraba sentido en esas palabras. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Una figura emergió de la oscuridad. Su tío, envejecido, con el rostro marcado por la culpa. «Siempre supe que llegarías hasta aquí», dijo con voz temblorosa. «Pero no imaginé que fueras tan parecida a tu madre». «Ella me enseñó algo que tú olvidaste», respondió el Ara. «Que el poder sin conciencia es solo otra forma de ruina». El hombre intentó acercarse, pero ella cerró el cofre y lo sostuvo contra su pecho. «Esto termina hoy». Un temblor recorrió las paredes. El Ara tiró de una palanca escondida en la base del altar. El suelo comenzó a cerrarse lentamente, sellando el arca de nuevo en las profundidades. «¿Qué estás haciendo?», gritó su tío. «Lo que mi madre quiso, devolver el secreto al silencio». La piedra se cerró sobre el cofre justo cuando un haz de luz del amanecer atravesó el techo de la iglesia. El león tallado en el altar brilló por un instante y lloró una última lágrima. El Ara salió al exterior. El viento fresco del amanecer acarició su rostro. Por primera vez en su vida sintió que respiraba sin culpa. El pasado había quedado enterrado, pero su historia apenas comenzaba. Se detuvo en la puerta del templo, mirando al horizonte, con la cruz colgando sobre el pecho. Su voz resonó serena. «Madre, el juramento está cumplido». Y el eco de las campanas respondió, como si el mundo entero entendiera que la verdad, finalmente, había sido liberada. Dime desde dónde nos ves y cuéntame tu historia, o en el próximo video te saludaré.
Tus palabras hacen que estas historias cobren vida.